Bueno, Dios bendiga en esta tarde a todos nosotros y a todos los escuchas que tiene Pueblo Santo en el mundo, ya que estas prédicas se reproducen a través del internet y no sabemos el alcance que tienen, ¿no? Porque la ciencia está llegando a todo el mundo. Se ha multiplicado, como lo dijo el Señor por el profeta Daniel, que pasarían muchos y la ciencia se multiplicaría. Así que somos protagonistas de todo esto que el mundo vive, el desarrollo en esta ciencia de la comunicación, ¿no? Y bueno, damos gracias que Él nos permite escuchar y entender que eso también es muy importante, ya que en este profeta Daniel específicamente habla de la ciencia y habla de una prédica a justicia en el último tiempo, donde entenderán los entendidos, pero los impíos no entenderán, ¿no? O sea que Dios tiene todo determinado, ¿no? Dice que los que enseñan a justicia a la multitud, a perpetua eternidad. O sea que iba a haber predicadores de parte de Dios para la humanidad entera. No es una casualidad, ¿no? Dios determinó sus hijos para el último tiempo para que se emita el mensaje, la enseñanza que es por el Espíritu Santo, ¿no? Directa de Él con su siervo Aquiles, como hay testimonios acá presente, la hermana Elsa, que estuvo en las oraciones, ¿no? Y bueno, y eso que fue transmitido también para nosotros por la enseñanza del siervo de Dios, es lo que se está retransmitiendo y compartiendo a su vez con la gente que no tuvo esta oportunidad hasta ahora de saber, de conocer de la determinación de Dios. Si esto que se está escuchando es bíblico o no es bíblico. Si es por voluntad humana o por determinación de Dios. Eso es lo que la gente tiene que ver. Si esa justicia, bueno, tiene que estar escrito, ¿no? En el Antiguo Testamento, en Isaías, creo que es capítulo 8, versículo 10, 10, decían los antiguos que si no dijeren, el que venía, si no dijera conforme está escrito, es porque no le amaneció al tal, ¿no? Hablaba de sí, no de parte de Dios. Lo que era de Dios tenía que estar escrito, ¿no? Pueblo Santo está escrito, ¿no? Tenemos esa bendición de saber que lo que estamos llevando, compartiendo, está escrito y transmitiendo a los hermanos en el mundo, que investiguen, que escudriñen, como decía el Señor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, ¿no? Y ellas hablan de mí, decía el Señor. Y bueno, se están cumpliendo muchas profecías que dijo el Señor, como la voz que sería oída en el último tiempo, llamando a los hermanos. Figuradamente el Señor te enseñó
las ovejitas que él tenía, que no eran del redil judío. No, dice, aquellas también, dice, tengo otras ovejas, aquellas también me conviene traer. Dice, y oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño, ¿no? Y un pastor. Oirán mi voz, la voz propia del Señor Jesucristo, ¿no? Esas me conviene traer. ¿A dónde? Al fundamento, a esos cimientos, esa obra que decía Dionisio hoy, que es la base que tiene el cristianismo, que no tenía que haber salido de ese cimiento que fue la enseñanza del Señor Jesucristo y de los apóstoles, que ellos lograron hacer una unidad, una hermandad con el pueblo judío hace 2000 años, 3000 un día, 5000 otro día, y todos se convirtieron, eran de sectas diferentes, de religiones diferentes en aquel entonces, y se convirtieron para el Señor, por aquella palabra de justicia que correspondía a ellos. ¿No? El Señor les dijo a los discípulos, vosotros no labrasteis, habéis entrado en la labor de otros, porque ellos eran para juntar, para cosechar, no eran de la ley para enseñar la ley, sino para juntar los que habían estado en la ley. Bueno, a esos el Señor les prometió que conocerían la verdad y la verdad os haría libres. Por eso la gente, cuando entendieron la palabra de los apóstoles y del Señor Jesucristo, comenzaron a dejar las sectas, a dejar las religiones de la época y a unirse a esa gran colectividad, ¿no? A esa fraternidad de hijos y de hijas de Dios en aquel entonces, que quedó registrado para nosotros en los Hechos de los Discípulos. Los primeros capítulos nos hablan que la gente tenía las cosas en común, su pensamiento, compartían, el que tenía era como el que no tenía, ¿no? Toda una cosa sola. Pero eso lo logró todo por los discípulos y por el Espíritu Santo que era con ellos. No era una obra de la casualidad, obra de hombres. Era porque el Espíritu Santo enseñó y la gente obedecía. Igual ahora, la gente que vaya entendiendo la Escritura, la justicia que el Señor nos dejó para nosotros, tiene que dejar las religiones, las divisiones, las disensiones, las enemistades, los pleitos, los celos, las contiendas, las herejías, los bandos. Que eso no es obra del Espíritu Santo. Nos estamos engañando, nos estamos mintiendo si decimos que tenemos a Dios, que tenemos al Espíritu Santo y estamos en esa obra carnal, que la gente cree que es espiritual, pero eso es obra de la carne. Y la obra de la carne, allí en Gálatas capítulo 5, 20, dice que no hereda el reino de Dios. La justicia de Dios dice que no hereda los que hacen tales cosas el reino de Dios. Entonces, ¿a quién creerle? ¿A las religiones que nos mantienen separados? ¿O a la justicia de Dios
que nos enseña lo que debemos de hacer y lo que no debemos hacer. Entonces, tenemos que echar mano a Dios, no a los hombres. No, los hombres sin el Espíritu Santo, no. Tiene que estar el Espíritu Santo como el Señor lo prometió, que sería en el último tiempo. Voy a estar compartiendo una escritura referente a esto que estaba hablando en los Romanos. Romanos 9, veintiocho. Dice así: porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. En este texto, en la Biblia moderna de 1960, le cambiaron las palabras, ¿no? Acá lo que está hablando es de una palabra consumadora y abreviadora en justicia. En la moderna, en otra manera, las palabras que usan, que el Señor con prontitud haría su justicia, ¿no? O sea que donde dice que acá iba a haber una palabra consumadora que termina un tiempo, o sea que va a haber un fin, como el que estamos teniendo, anunciando antes de la venida del Señor Jesucristo, esta palabra que termina el tiempo. En la Biblia moderna no la tiene. Ha quitado esa prédica que iba a haber, una prédica de justicia, como dice acá. Lo vuelvo a leer. Abreviadora en justicia. O sea que abreviadora por el tiempo. Se achica. El Señor dijo que si Él no acortase los días, ninguna carne se salvaría, ¿no? Fíjese qué tremendo si le damos la dimensión que el Señor le dio, como el tiempo de Noé. Sería, dice, ninguna carne se salvaría. ¿Por qué? Porque se ha contaminado todo, se ha adulterado aún la palabra de Dios. Los que dicen ser de Dios han hecho convenios humanos por conveniencia, por negocio, y quitaron la fiel palabra de Dios por traducciones más modernas, según ellos, para llegar a más gente con facilidad, y han hecho más mal que bien. Entonces, el Señor ha abreviado este tiempo,
que estamos viviendo para que la gente se pueda salvar. Si no, de otra manera, se perdería las almas, se perdería la cosecha, lo que Él prometió que guardaría en el alfolí. El alfolí sabemos hoy que es el pueblo santo, lugar de Dios y por Dios, que ha nacido acá en la República Oriental del Uruguay. ¿No? Nació el lugar de Dios, así como estaba el arca en el tiempo de Noé. Para nosotros los gentiles, en el último tiempo está el pueblo santo, lugar de salvación para la humanidad. Aunque a la gente le cueste creer, ¿cómo puede ser habiendo tantas religiones? Pues no hay en la justicia de Dios tales religiones, sino lo que hay es que lo que los hombres han hecho y dicen ser de Dios. Pero sin embargo, si escudriñamos la Escritura van a encontrar que este tal pueblo tenía que nacer un pueblo como está escrito en los Salmos. En el Salmo 22, al final, vamos a ver versículos 30 y 31. A los escuchas de esta audición, sería bueno que pudieran escudriñar en sus casas, con las Biblias, comparar los textos que damos, si es así y si está adulterado los textos o no. Dice así: la posteridad le servirá, será ella contada por una generación de Jehová. Vendrán y anunciarán al pueblo que naciere su justicia que él hizo. En la versión moderna dice: a pueblo no nacido aún. O sea que nunca va a nacer el tal pueblo. Pero en esta versión dice: vendrán y anunciarán al pueblo que naciere. La posteridad de Jehová, una generación de Jehová, de Dios. ¿No? Una posteridad es un hijo de Dios. ¿No? Será ella contada por una generación de Jehová, por el Hijo de Dios y hijos de Dios que están determinados para anunciar la justicia de Dios que Él hizo. ¿Cuál justicia hizo el Señor Jesucristo? Sino en hacernos iguales. En la cruz derramó su sangre por todos para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras de la carne que mantenían a la humanidad enemiga la una de la otra. ¿Acaso hoy en día no se está igual que hace 2000 años atrás? En aquel entonces estaban los fariseos, saduceos, herodianos, samaritanos,
y el Señor tuvo que venir desde los cielos, tomar nuestro lugar y derramar su sangre, y a precio de sangre preciosa nos compró para Él. Bueno, esa justicia que Él hizo en sí mismo, dando su vida por toda la humanidad, por todos nosotros, esa justicia que Él hizo es la que se iba a predicar en el último tiempo. A esa justicia tenemos que echar mano. La humanidad tiene que echar mano a la justicia de Dios, no lo que puedan decir los hombres. No, la justicia de Dios. Vendrán y anunciarán la justicia que Él hizo. ¿Cuál es la prédica que tiene Pueblo Santo? ¿Hablar de sí mismo? ¿De que soy bueno? ¿O de que tal hermano es bueno? Vamos a tal lugar porque está fulanito predicando, o porque tal religión me gusta. No. Vendrán y anunciarán la justicia que Él hizo, que hizo el Señor Jesucristo, igualando a todos nosotros por igual. No hizo acepción de personas, no hizo diferencias. Dice que Él, allí en los Efesios capítulo 2, enclavó las enemistades, los pleitos, las obras de la carne en la cruz del Calvario, y de ambos, de esa rivalidad que había, hizo una sola cosa. Una sola cosa. Los hombres después volvieron a desperdigarse, volvieron a las obras de la carne, dejaron esa unidad, esa colectividad que se logró hacer, y se volvió a hacer lo mismo hasta el día de hoy. Por eso es necesario que se predique de esta prédica que el Señor dejó. Es necesario la repetición del Evangelio, como está escrito allí en San Mateo capítulo 24, 14. Y será predicado este Evangelio del reino por testimonio, y entonces vendrá el fin. Una repetición del Evangelio que predicó el Señor Jesucristo. Será predicado este Evangelio del reino, no de los hombres, del reino de los cielos que Él trajo a este mundo, no el de los hombres, que divide, que separa, que enemista. Ese Evangelio que hoy se conoce erróneamente, los hombres dicen que es el Evangelio de Cristo, no es verdad, es mentira. El Evangelio del reino es uno solo, Cristo uno solo, el Padre uno solo, el Espíritu Santo uno solo, el bautismo uno solo, la fe una sola. Como está escrito, sin agregarle y sin quitarle, así como está escrito, ni un tilde, ni una jota del Evangelio, puro, la sana doctrina. ¿Por qué es sana doctrina? Porque cura lo que se ha hecho mal, sana esos errores humanos que han separado, enemistado, que han hecho la rivalidad por no entender los hombres.
la humanidad tiene que subir la escala, tiene que dar un paso adelante, salir de eso que se practica, que el apóstol Pablo enseñaba en una enseñanza, una parte de la Escritura dice que la humanidad, dice, cuando era niño, entendía como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui grande, dejé lo que era de niño. No, dejó. O sea que hay un cambio tiene que haber. Yo voy a leer un texto acá en los Hebreos para que quede más claro. En Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, desde el versículo 12 en adelante. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿No? Habla claramente de dos tiempos en el cual la humanidad ha vivido como un niño, recibiendo leche, no manjar sólido, o sea, la palabra de justicia, porque no había llegado el tiempo. Dice, debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, dice, tenéis necesidad de volver a ser enseñado de las palabras, los rudimentos, ¿no? de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. O sea, recordarle nuevamente la palabra del comienzo, no el alimento sólido que es la palabra de justicia. En el capítulo 6, el versículo 1 dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo y de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos, y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad, si Dios lo permitiere. O sea que iba a haber un tiempo que iba a ser necesario dejar la palabra del comienzo
en la doctrina de Cristo, esa leche que recibimos o que han dado las iglesias para mantener a los creyentes en este tiempo primario, ¿no? Un tiempo primario. Bueno, fue necesario vivir ese tiempo. No es que condenemos a los hermanos. No estamos para condenar ni para juzgar la obra que se ha hecho, porque sin ese primer tiempo, ¿para qué estaríamos nosotros entonces? Si estaba bien el primer tiempo, si estaba bien la leche que le fue dada por no entender la palabra. Mas Dios se ha reservado el tiempo para dar este alimento a tiempo, como está escrito. Está escrito que Dios daría a tiempo a la familia de Dios. Dice que Dios pondría sobre su casa quien daría a tiempo el alimento que era necesario, a la familia de Dios. Y fue dado. Dios puso acá en este país una criatura de Él para dar el alimento a los suyos, a sus hijos y sus hijas. Hay quien lo ha creído, hay quien no lo recibió. Pero lo cierto que se ha cumplido la Escritura como otras Escrituras. Pero ha sido dada ese alimento, ¿no? Como en otro tiempo Dios lo hizo con otros, ¿no? Quiero compartir, perdonen que no tenía nada con certeza de hablar tanta cosa que uno tiene, que lo quiere transmitir y quiere dar de uno. No que uno sea más, sino que lo que he recibido de Dios, lo que he entendido de Dios, lo quiero compartir para alcanzar a más. ¿No? Para alcanzar a más. Porque hoy estamos, mañana no sabemos. No sabemos lo que Dios hará con nosotros, ¿no? Como aquel evangelista que luego de ser usado por Dios fue trasladado por el Espíritu Santo. No me acuerdo ahora el nombre. Era uno de los condiscípulos, de los discípulos, que iba en camino, no sé si a Damasco. Felipe fue trasladado, luego de hacer una obra de Dios, llevado por el Espíritu, llevado para seguir su trabajo de evangelista en otro lugar. Pero Dios tiene grandes cosas para nosotros, ¿no? Grandes cosas, que Él nos ayude a entender, nos añada sabiduría, entendimiento, crecimiento en la fe y en la certeza de que estamos conforme a su justicia, conforme a la determinación, no de hombres ni por hombres, sino a la determinación de Él por el Espíritu Santo. No estamos hablando a la casualidad, sino que el Señor se manifestó con una criatura de Él por el Espíritu Santo. Y lo hemos creído, lo hemos aceptado, y bueno, Dios dará el crecimiento y traerá al pueblo santo las hijas, los hijos de Dios que serán para salvación en el último tiempo, para esperar juntos
al Señor Jesucristo en su segunda venida, como está escrito. ¿No? ¿No? Que Dios nos permita estar, que Dios nos permita ser protagonistas, ¿no?, de esta profecía que estuve hablando, de esa prédica a justicia en el último tiempo, la última generación de Jehová, una generación, hay más profecías, pero en cuanto a los gentiles, sería la posteridad de Jehová, que vendrían y anunciarían, ¿no?, su justicia que Él hizo y el nacimiento del pueblo santo. Gloria a Dios. ¿No? Que Dios añada más conocimiento, no me quiero extender, y Él haga la obra en su pueblo y con los hermanos que están escuchando las audiciones, también ellos puedan ser edificados, ¿no?, por el Espíritu Santo y por su palabra, y especialmente que investiguen la Escritura, lo que hablamos, que investiguen, ¿no?, porque el diablo ha hecho su obra destructora, ha cambiado la fiel palabra de Dios a partir de 1909, ha introducido escrituras adulteradas. O sea que hay que leer las Escrituras con un diccionario y ver si lo que estamos hablando es así o no es así, ¿no? Será para que Dios nos ilumine a los hermanos y nosotros también, que Él nos ayude. Que Dios bendiga muy ricamente.